Buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a esta sesión de formación que he titulado MISEVI, una respuesta vicentina a la misión de la Iglesia hoy. La agenda de trabajo que les propongo es la siguiente. Vamos a comenzar con unas pinceladas de historia acerca de MISEVI internacional y nacional. Luego responder a 4 preguntas fundamentales. ¿Por qué fundar grupos de MISEVI? ¿Cuál es la finalidad de la asociación? ¿Cuál es la identidad de la asociación? Los tipos de miembros, sus compromisos y requisitos. Y luego terminaré con una propuesta que he llamado Caminos de Futuro para MISEVI en Venezuela. Dejaré al final unas preguntas para su trabajo en pequeños grupos y luego la discusión. Y al final les dejaré alguna bibliografía que recomiendo para ampliar el tema. Comencemos pues con un poco de la historia. Podríamos decir que MISEVI es como el Benjamín de la familia, el niño más pequeño, el maraco, diríamos aquí en Venezuela. Quien olvida su propia historia corre el riesgo de repetir los mismos errores y olvidar los grandes aciertos de aquellos que caminaron primero que nosotros. Es bueno entonces conocerlos y rendirles memoria en este día. Yo creo que es importante comenzar por explicar cómo nació MISEVI, quiénes fueron sus fundadores y cómo ha llegado a ser lo que es hoy. Esta asociación, Misioneros Seglares Vicentinos, nació en España como una derivación de la nota misionera de la Juventud Mariana Vicentina. Fue en 1984 cuando el padre Luzarreta, entonces director nacional de Juventud Mariana Vicentina, comenzó a enviar jóvenes a las misiones durante los meses de vacaciones. Muchos jóvenes fueron a Honduras, Santo Domingo, Bolivia y posteriormente hasta África, a Mozambique. Y luego, 3 años después, algunos de ellos quisieron permanecer como laicos en los lugares donde fueron enviados y comienzan a manifestar el deseo de hacer una opción de por vida por la misión, es decir, de quedarse de forma permanente en los lugares de misión. Fue hasta 1992 cuando surgió la idea de crear una asociación para ellos. En este caso, al principio se hablaba de una asociación de segunda pertenencia dentro de la familia vicentina que fomentara, facilitara, apoyara y coordinara la presencia y el trabajo misionero de los laicos en las misiones adyentes de la iglesia, especialmente en aquellas misiones encomendadas a la familia vicentina. Fue en el Cisne, es una casa de las Hijas de la Caridad en Madrid, durante un cursillo misionero dado por el padre Felipe Nieto y el padre Eugenio López, entonces director nacional de Juventud Mariana, cuando se forma la comisión gestora para preparar la celebración de la primera Asamblea General de MISEVI. Entonces, hasta este momento, nosotros hemos visto 3 personajes: el padre Luzarreta, el padre Eugenio y el padre Felipe, misioneros vicentinos que contagiaron su fervor, su celo misionero a los jóvenes. Y es allí cuando interviene el padre Robert Maloney, superior general de la Congregación de la Misión, para facilitar la fundación de una nueva rama de la familia. Entonces, en 1998 comienzan los diálogos con la Curia General, con el Padre General, y en 1999 la Santa Sede aprobó los primeros estatutos internacionales que erigen a MISEVI como Asociación Internacional Pública de Fieles, con rango internacional. Y 2 años después celebran
la primera Asamblea General en Madrid. Recuérdese que para ese momento la mayor parte de los miembros eran españoles. Sin embargo, para el 2001 ya participan en la primera asamblea 16 países. Esa asamblea es presidida por el padre Robert Maloney, superior general, y en ella es electa la primera presidenta internacional, que es la hoy señora Eva Villar. Luego, 4 años más tarde, se celebra la segunda Asamblea General de MISEVI en el Versoix, el lugar donde nació San Vicente de Paúl, en Francia. Y así posteriormente se siguieron dando los encuentros y las asambleas. En el año 2010 se vio la necesidad de aprobar un nuevo texto de los estatutos internacionales. Este texto fue presentado a la Santa Sede por el padre Gregory Gay y luego aprobado. Entonces, a partir del 2010 hay un nuevo texto de los estatutos que es el que tenemos hasta ahora vigente. En el año, la última asamblea internacional se celebró en el año 2018. Fue la quinta asamblea, se celebró en Salamanca, España. Allí hubo 76 participantes procedentes de 13 países. Y para nosotros Venezuela es una asamblea particular porque en esa asamblea Asunción Marchán, que era miembro del Consejo Nacional, fue electo miembro del Consejo Internacional y que está en funciones hasta este momento. Ahora bien, eso ha sido la caminada internacional. Veamos ahora cómo ha marchado la asociación o cómo nació la asociación en Venezuela. Si a nivel internacional la asociación tiene 23 años, en Venezuela la asociación cuenta con 17 años. Es decir, fue una de las primeras asociaciones nacionales en fundarse. Ya desde la década de los 90, algunos padres paules, sobre todo el padre Francisco Rodríguez, fue contagiando su inquietud misionera e invitando a algunos laicos a participar en las visitas misioneras a comunidades rurales. También en esa década, hacia el 93, 94, 95, hubo una pequeña organización en Sanare llamada Fraternidad Misionera Vicentina, con laicos que acompañaban a los párrocos a los caseríos. Más adelante se fueron organizando distintas misiones populares al estilo de la Congregación de la Misión en distintos lugares del país como Sanare, Caracas y Oriente. Y poco a poco fue creciendo la inquietud misionera en los laicos, de la mano de los padres paules. En el año 2001, Venezuela fue anfitrión de una experiencia misionera internacional, pues vinieron un mes a trabajar en el oriente del país un grupo de 5 jóvenes de Santo Domingo. Estuvieron trabajando junto con las Hijas de la Caridad durante un mes. Luego, en el año 2005, se aprobaron los primeros estatutos nacionales de MISEVI. Por eso consideramos ese año el año del nacimiento legal de la asociación. Y al año siguiente se celebró la primera Asamblea Nacional, en la que quedó electo el primer Consejo Nacional. El primer presidente nacional de MISEVI fue Roger Jiménez de Sanare, y los primeros asesores nacionales fueron el padre Francisco Solás, para ese momento visitador de la Congregación de la Misión, y Sor María Arévalo por las Hijas de la Caridad. Los padres y las hermanas siempre han acompañado a las asociaciones vicencianas. Y es importante dejar claro que en este caso de MISEVI, la presencia de padres y de hermanas es de asesores, de acompañamiento espiritual, vicentino y de apoyo moral para los laicos. No tienen funciones directivas. Entre los años 2007 al 2010 se dio una experiencia interesante en el Valle de San Bonifacio. Los miembros de la asociación realizaron una experiencia misionera por espacio de un mes continuo y además visitaban las comunidades en otros tiempos como Semana Santa y Navidad. Fue una experiencia de largo plazo que duró 4 años y que solo llegó hasta allí.
pero es una experiencia interesante porque marca la pauta de por dónde debería ir la asociación hoy. Luego, en el año 2010, celebraron su tercera Asamblea Nacional en la que fue electa presidenta Carolina Boada. 3 años más tarde, el padre Gregorio aprueba los nuevos estatutos nacionales para adaptarlos a los nuevos estatutos internacionales que se dieron en el año 2010. 2 años más tarde, celebran su quinta Asamblea Nacional electiva, en la cual fue electo Roger Jiménez, pero a los 3 meses renuncia y asume la presidencia Elena Mendoza de Valencia. Y 5 años más tarde se celebra en el 2020 la séptima Asamblea Nacional. En ella se aprobó un texto que fue el reglamento de régimen interno de la asociación y fue elegida como presidenta Blanca González de Sanare, quien lidera la asociación hasta el día de hoy. Pasemos pues a un segundo punto. ¿Por qué fundar Misevi? El mandato misionero de Jesucristo es el que anima a la fundación de una nueva asociación en la familia vicentina. Vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio a toda criatura. Entonces hay gente en la iglesia que hace suya esa pasión por la misión. Aunque todos somos misioneros por el bautismo, hay organismos, congregaciones y asociaciones que hacen suya en particular esta misión. Y es el caso de Misevi. Los laicos que pertenecen a esta asociación reconocen que tienen una vocación específica, una llamada especial de Dios para ir ad gentes, es decir, ir a anunciar el evangelio a aquellos que no lo conocen. Eso no es una opción que nace de la propia persona, sino que es un regalo, un don, una bendición de Dios. Es una vocación específica en la iglesia, la vocación misionera. Y esa vocación misionera puede ser vivida de forma estable, de 2 maneras. Se dice a tempus o ad vitam. Es decir, se puede vivir la vocación misionera por un tiempo o por toda la vida. Aunque el que se hace misionero lo es de por vida, pues no siempre ha de estar en el territorio de misión. Luego, esta nueva asociación nace dentro de la familia de San Vicente. Vicente de Paúl es reconocido por su actividad no solo caritativa, sino también misionera dentro de Francia y fuera de ella. Ya en tiempos del fundador, él envió a los misioneros vicentinos y a las hijas de la caridad a diferentes países, a Polonia y a África. Y luego, estas personas que son llamadas en la iglesia a vivir la vocación misionera, pueden hacerlo como sacerdotes, como religiosos o como laicos. En el caso de Misevi, son laicos que asumen la vocación misionera, bien sea como solteros o como casados. En este momento en la asociación hay laicos solteros y hay laicos que muchos de ellos se han casado en el territorio de misión y tienen familias misioneras. Y esta asociación nueva es para realizar el trabajo misionero, bien sea en el ámbito local, nacional o internacional. Ser miembro de Misevi es ser gente enamorada de la experiencia misionera de Vicente de Paúl. El texto bíblico, uno de los textos bíblicos que más jalonó la vida
y la obra de San Vicente fue el versículo 18 del capítulo 4 del Evangelio de San Lucas. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a evangelizar a los pobres. Entonces, los miembros de Misevi son gente que hace suya las palabras del Señor y se siente como San Vicente enviada. Ese envío no es solo divino, individual, sino que es un envío que hace la iglesia. Y un envío a realizar, a continuar la obra de Jesucristo, que es evangelizar a los pobres. Recuerden ese texto de San Vicente, cuando él dice, si preguntáramos al Hijo de Dios a qué vino a la tierra, él respondería a evangelizar a los pobres. Y si le dijéramos, ¿has venido a algo más? Él respondería, no, a evangelizar a los pobres. Evangelizar a los pobres es una vocación tan grande que es la vocación del Hijo de Dios. Y los miembros de esta asociación se sienten llamados a continuar la misma vocación de Jesucristo, a ser evangelizador, a llevar buenas noticias de parte del Padre a la humanidad. Y estas noticias son para toda la humanidad, pero en la familia vicenciana se vive especialmente en medio de los pobres y con los pobres. Entonces, quien se siente llamado a revivir la experiencia de Vicente de Paúl, pues aprende a reconocer a Dios en todas las cosas, pero especialmente en la persona de los pobres. Como dirían las constituciones de las hijas de la caridad, se aprende a ver a los pobres en Cristo y a Cristo en los pobres. Y no es solamente una contemplación allí solitaria o un trabajo social nada más, sino que estos laicos, que son gente de iglesia, se siente llamada a estar en medio de los pobres para evangelizar. Es decir, la tarea fundamental de Misevi en los lugares de misión es llevar buenas noticias a los pobres. Y estos laicos vicentinos que trabajan en la asociación aprenden a vivir con un espíritu universal. Es decir, están dispuestos a ir por toda la tierra, como pidió el mismo Jesucristo, para llevar el evangelio a cada rincón del planeta. En este particular, recordemos aquellas palabras de San Vicente a los misioneros. Por tanto, nuestra vocación consiste en ir no a una parroquia, ni solo a una diócesis, sino por toda la tierra. ¿Para qué? Para abrazar los corazones de todos los hombres, hacer lo que hizo el Hijo de Dios, que vino a traer fuego a la tierra para inflamarla de su amor. Ya San Vicente tenía claro que fundaba a la congregación y a su familia espiritual para ir por toda la tierra. Y estos laicos son de alguna manera, en medio de nuestra familia, sacramentos de esa universalidad de la vocación vicentina. Como diría el Papa Francisco, estos son laicos que se sienten llamados a ser iglesia en salida, llamados a trabajar en las periferias territoriales y también existenciales, y hacerlo por todo el mundo. Ahora bien, ¿cuáles fueron las dificultades que tuvieron las personas que fundaron Misevi al principio, en los primeros 10 años? Al principio hubo muchas dificultades. La primera es general y era una dificultad de toda la iglesia. ¿Para qué una asociación misionera más si ya todos somos misioneros por el bautismo? Ese fue un problema que hubo en el posconcilio, porque a todos se le llamaba misión, a pesar de que el Vaticano II había aprobado el decreto Ad Gentes sobre la actividad misionera de la Iglesia, dejando claro que esta actividad tiene dos objetivos fundamentales: el anuncio de Cristo a quien no lo conoce y la implantación de la Iglesia allí donde no está presente.
Fue San Juan Pablo II quien salió al paso de esa crisis misionera con su encíclica Redentoris Missio, donde explica que hay tres situaciones de evangelización. La situación adyentes, en territorios o pueblos que aún no conocen a Cristo y su evangelio. La pastoral ordinaria, donde se hace un camino de crecimiento en la fe con aquellos que ya están bautizados y son creyentes. Y una nueva situación a la que él llamó la nueva evangelización o la reevangelización, refiriéndose a aquellos cristianos que han perdido o dejado de enfriar su fe, y a ellos van dirigidas las misiones populares o otras nuevas formas de evangelización. Entonces, no es lo mismo misión adyentes que nueva evangelización. Van dirigidos a público distinto. Uno va dirigida a las no creyentes y la otra que nunca han conocido el evangelio. Y la otra va dirigida a gente que se ha enfriado en su fe o que conociendo el evangelio ya no cree. Luego el Papa Francisco ha vuelto a dar un toque, un campanazo misionero a la iglesia con dos documentos que son la Evangelii Gaudium, que escribió al principio de su pontificado, y la Predicate Evangelium, donde él vuelve a reafirmar que la iglesia existe para la misión y que solo la misión da sentido a la iglesia. Ahora bien, luego de explicar esto, entonces se entiende claramente que cuando fueron a definir por qué tiene que haber una nueva asociación misionera, la respuesta es que esta asociación se dedica específicamente a los adyentes, es decir, a los no creyentes. El segundo tema, que no es tan espiritual, pero que era muy real, es la financiación. ¿Quién va a pagar la formación, el traslado, la estancia de los misioneros en esos lugares y su regreso al país de origen? ¿De dónde surge el mantenimiento económico de los misioneros? En las primeras etapas, con mucha generosidad, las hijas de la caridad de España y los visitadores de España pagaban, subsidiaban en gran manera la manutención de las comunidades misioneras de Juventudes Marianas. Y cuando se funda la Asociación de Misevi, pues la financiación económica cayó en los hombros de las hermanas y de los padres. Sin embargo, era poco coherente que siendo una asociación de laicos adultos fueran mantenidos por los padres y las hermanas. Así que se comenzó a trabajar en crear cauces de autofinanciamiento de la propia asociación. Entonces a la pregunta, ¿quién debe mantener a los misioneros? Se responde la misma asociación, es decir, es Misevi la que debe procurar el dinero necesario para la formación, el envío, la estancia y el retorno. ¿Y de quiénes dependen los misioneros? Fue una pregunta que se hicieron también los fundadores de la asociación. En principio decían que dependían de su asociación de origen, porque en realidad los primeros misioneros eran en su mayoría jóvenes de Juventud Mariana Vicentina. Entonces, eran ellos quienes los enviaban, quienes los visitaban y acompañaban y quienes les pedían el regreso al país de origen. ¿Quién firma el contrato misionero con la diócesis? Entonces, la asociación de origen. Sin embargo, pasados 10 años, nos dimos cuenta que esta era una realidad muy española y que a medida que la asociación se fue internacionalizando, no era tan evidente esa segunda pertenencia a una asociación vicenciana. Entonces, ¿de quiénes dependen los misioneros? En este momento habría que decir del propio Misevi, porque en Misevi hay miembros que son de asociaciones vicencianas y miembros que vienen de otras asociaciones o que no están vinculados a ninguna rama de la familia. ¿Dónde trabajar? ¿En qué lugares? En la primera experiencia de los jóvenes españoles, ellos consideraban que ir a zonas de misión en las que estaban los padres paules o las hijas de la caridad fuera de España
ya eso se consideraba misión agentes. Sin embargo, la experiencia que se fue dando a medida que se internacionalizó la asociación es que muchos se dieron cuenta que había que comenzar trabajando en la misión ad intra, es decir, descubrir los territorios adyentes en el propio país. Y algunos países, por ejemplo de Estados Unidos, vieron en MISEVI una oportunidad para congregar a todos los laicos que participaban en las misiones populares que realizaba la congregación de la misión. Sin embargo, queda claro en los primeros estatutos y en los estatutos internacionales del 2010 que la prioridad la tiene el trabajo en territorios adyentes, sea fuera del propio país, sea dentro del propio país. Es llamativo que en los ambos estatutos en ningún momento aparece la palabra misión popular. Ni siquiera en los estatutos nacionales de MISEVI aparece la palabra misión popular. Por lo tanto, la respuesta de dónde trabajar está claro que hay que decir en los lugares adyentes. Y por último, ¿cuáles son las bases para que la asociación se mantenga a lo largo del tiempo? Son tres: la fraternidad entre los miembros, la espiritualidad laical, vicentina y misionera, la formación específica misionera, y eso es lo que va a llevar a un trabajo con fruto, un trabajo misionero fructífero. Entonces, ¿cuáles son las bases de la asociación? La fraternidad, la espiritualidad y la formación. Si nosotros preguntáramos dónde nosotros podemos encontrar el espíritu, el carisma, toda la información acerca de la asociación, hay que decir que hay unos documentos rectores que todos los miembros deben manejar. En primer lugar, los estatutos internacionales del 2010, el reglamento de régimen interno, el documento de espiritualidad, que es del año 2000, el plan de formación, que es del año 2005, los estatutos nacionales, que son del año 2013, y el reglamento interno de Venezuela, que es del año 2020. Todo miembro que quiera crecer en la asociación debería tener estos documentos a mano. Pasemos ahora a hablar un poquito sobre la finalidad de la asociación. La asociación fue creada para fomentar, facilitar, apoyar y ayudar a la coordinación de la presencia y del trabajo misionero de los laicos en misiones adyentes y su posterior regreso al país de origen. Vamos a explicar brevemente cada uno de estos verbos. La asociación nace para fomentar. ¿Fomentar qué? La animación misionera. Primero, pues los miembros participan en actividades misioneras que se realizan dentro de la familia vicentina y fuera de la familia vicentina, en las parroquias y diócesis, sobre todo las que se hacen a nivel local, donde ellos viven. Y también hay que fomentar la realización de actividades que busquen despertar o desarrollar la vocación misionera de los laicos en las asociaciones vicentinas y en las parroquias donde los miembros hacen vida. Entonces, la primera finalidad es fomentar la animación misionera allí donde los miembros se encuentran. En segundo lugar, la asociación está para facilitar el desarrollo de la vocación misionera. Por eso, MISEVI es un cauce de encuentro entre laicos que sienten el llamado a la misión y los lugares de misión encomendados a la familia vicentina. Entonces hay que esforzarse por poner en contacto a las personas y a los grupos que quieren desarrollar su vida misionera y brindarles un estímulo, una formación, un discernimiento. Esto es lo que se hace con los miembros en formación. Y por último, hay que promocionar todo lo que sean programas y actividades de formación misionera para difundirlos entre las otras ramas de la familia vicentina. Una tercera finalidad es apoyar a los misioneros, porque no hay misión sin misioneros. Entonces, aquellos que han hecho la opción
estable y permanente por vivir en lugares de misión, deben sentir que no están solos, sino que están apoyados por las comunidades que los envían. Por eso la asociación busca inventar siempre formas nuevas de apoyo, pero al menos quiere apoyarlos de 4 maneras. Darles apoyo humano, algo tan importante, porque cuando tú estás fuera de tu país, hablando una lengua que no es la tuya, en una comunidad que no es la tuya, necesitas sentir el respaldo de los otros, el cariño, la cercanía, la comunicación con los misioneros que están en esos territorios es importante. El apoyo moral, sobre todo en los momentos de crisis o de dificultad, es también importante. El apoyo espiritual, fundamentalmente mediante la oración constante por los misioneros, con nombre y apellido. Y por último, el apoyo económico, porque los proyectos, los trabajos, las inquietudes de los misioneros no son posibles hacerlas realidad sin dinero. Y por último, los misioneros necesitan apoyo no solo mientras están en el lugar de misión, sino también cuando regresan a su país de origen, bien sea porque regresan por enfermedad o porque regresan porque han cumplido su contrato misionero. Allí también necesitan el apoyo de la asociación. Y por último, la asociación está para coordinar el trabajo misionero con el resto de la familia vicentina y con otras instancias eclesiales. Por eso debe buscar, invitar, acoger a todos los laicos que quieran participar de MISEVI. Debe hacer llegar a los miembros las informaciones de la asociación, tanto a nivel nacional como internacional. Los proyectos, las actividades, todo la vida de la asociación. Y por último, participar también, coordinarse con las estructuras de la familia vicentina y las otras estructuras eclesiales que más adelante explicaremos. Pasemos ahora a hablar propiamente de la identidad. ¿Qué es lo que hace que un laico sea miembro de MISEVI? ¿Cuáles son las notas que deben caracterizar? Estas notas son fundamentalmente 4. En primer lugar, es una asociación laical. Los miembros son laicos. Y el papel de los asesores religiosos es acompañar en el camino de fe. Pero no debemos perder de vista que es una asociación netamente laica, donde son ellos quienes se organizan, quienes toman las decisiones, quienes programan y proyectan. Entonces, en esta asociación los laicos viven la misión que tienen pues desde su bautismo, porque todo cristiano es bautizado y enviado. Y es importante que los miembros de MISEVI se den cuenta que aportan a la misión desde su ser laico. Es decir, desde el hecho de tener familia o formar familia y desde su profesión. No se trata de ir a misión a suplir a los sacerdotes o a las hermanas, o de ser como un pequeño monaguillo. Se trata de ir a la misión a hacer trabajos laicales y a evangelizar desde la propia experiencia de familia y desde la propia profesión. En segundo lugar, el laico de MISEVI se dedica fundamentalmente a la animación y acción misionera. Eso es su norte. Es muy distinto, por ejemplo, a la IC o a la Sociedad de San Vicente, que se dedican a obras caritativas y sociales. Es muy distinto a la Asociación de la Medalla Milagrosa, que se dedica a la difusión de la devoción a la Virgen. O a Juventudes Marianas, que se dedica a la pastoral juvenil mariana en lugares pobres. MISEVI está para la animación y acción misionera, específicamente más allá de las fronteras adyentes. Y eso deben tenerlo claro los miembros. En tercer lugar, MISEVI es una asociación vicentina. Los miembros se reconocen parte de una familia espiritual, enraizados en el carisma y en la espiritualidad de Vicente de Paúl y Luisa de Marillac, que no es otra que vivir la caridad y la misión. Por eso los miembros en todo momento buscan contactos y colaboración con otras ramas de la familia vicentina, a nivel local,
nacional e internacional. Y por último, el miembro de la asociación debe tomar conciencia de que tiene una espiritualidad propia. Una espiritualidad que ante todo es cristocéntrica, centrada en Jesucristo, como lo entendieron los fundadores. Ver a Jesucristo como modelo y manantial de caridad, diría Santa Luisa, o ver a Jesucristo como la regla de la misión, diría San Vicente. En todo caso, es Jesucristo el centro de su vida, y Jesucristo visto como lo vieron los fundadores, como servidor de los pobres, como enviado del Padre y como evangelizador de los pobres. Esta espiritualidad cristocéntrica se concreta en medio de los pobres. Es decir, el miembro de Misevi descubre o hace suyo aquellas palabras de Jesús: lo que hagas al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo haces. Por tanto, aprende a ver la persona de Cristo en aquellas personas pobres a las que sirve. Es una espiritualidad profundamente fraterna, porque los miembros de Misevi, sobre todo cuando están en misión, viven en comunidad, y es una espiritualidad caracterizada por 5 virtudes, que son tomadas de las 5 virtudes misioneras que propone San Vicente de Paúl a los miembros de la congregación de la misión. Estas virtudes son humildad, sencillez, mansedumbre, mortificación y celo apostólico. Y si debiéramos escoger alguna de ellas como la principal, escogeríamos el celo apostólico. Es decir, ese ardor, esa desvivirse por la misión, por los pobres, por el servicio. En el reglamento interno que aprobaron en el año 2020, proponen algunos rasgos de la espiritualidad que me parecen bastante interesantes. Ellos hablan de que hay 4 dimensiones que bañan la vida de los miembros. Una dimensión antropológica, una dimensión sociológica, una dimensión eclesiológica y una dimensión vicentina. Me van a permitir corregirles, pero me parece que hace falta una quinta dimensión que debe ser la primera, que es la dimensión cristocéntrica. Si no hay esa dimensión, no hay espiritualidad misionera. Entonces, como decía San Vicente, Jesucristo es la regla primera y fundamental de la misión. Y luego viene todo lo demás, lo eclesiológico, lo vicentino, lo antropológico y lo sociológico. Ciertamente, el miembro de la asociación debe cultivar los valores humanos y sobre todo la defensa de los derechos humanos de los más pobres. Debe tener una formación social en la línea de la doctrina social de la Iglesia. Debe vivir inserto en la Iglesia local y en la Iglesia universal. Esto lo hace allí, en los lugares donde está sirviendo y llevando, pues, inserto en una comunidad cristiana local. Como ya hemos dicho, es contemplativo en la acción al estilo vicentino, trabaja en comunión con las otras ramas de la familia vicentina. Estas serían las 5 características de la espiritualidad del miembro de la asociación. Ahora bien, hablemos sí, de los miembros. ¿Quiénes pueden ser miembros? ¿Quiénes no? Fíjense, en la asociación hay básicamente en este momento solo 2 tipos de miembros. Miembros en formación y miembros activos o de pleno derecho. Los miembros en formación son aquellos jóvenes o adultos, pueden ser de diferentes asociaciones vicentinas o pueden no estar vinculados a ninguna rama vicentina, pero sí deben ser gente que quiere vivir la espiritualidad vicentina, que viene a Misevi con vista a hacer un discernimiento vocacional, a ver si está llamado o no a la misión. Y si es así, a iniciar un proceso de formación que le capacite para en su momento ser enviado a las misiones. Los miembros en formación deben estar en este nivel al menos 1 año, pero por lo mínimo de 1 a 3 años. Lo que no vale es pasar el tiempo en la asociación sin haber hecho el proceso.
Es decir, el proceso de discernimiento, el proceso de conocimiento de la espiritualidad vicentina y el proceso de formación misionera. Y los otros miembros son los miembros de pleno derecho, aquellos que han cumplido estos 3 requisitos. Tienen un mínimo de 1 año donde han hecho formación y trabajo misionero. Y piden pertenecer a la asociación y ser enviados a misión. Cuando los miembros ingresan a la asociación, reciben como signo la cruz de Misevi y ya pueden ser enviados de forma permanente y estable a una comunidad con un contrato renovable cada 3 años. Esto es el deber ser. Y aquí es donde estamos cojos en la asociación en Venezuela. Tenemos pocos miembros activos o de pleno derecho y algunos miembros en formación que no han avanzado, y estamos invitando a ingresar a nuevos miembros en formación. Entonces, ¿cómo hacer para que exista un proceso que nos lleve de fuera a adentro? De miembros en formación a miembros activos comprometidos de forma permanente y estable, es una respuesta que ustedes se deben dar. En los estatutos aparecen también otro nivel que no son propiamente miembros, pero que son importantes para la asociación, que son personas colaboradoras. Estas son personas que conocen los proyectos de Misevi, nos apoyan con su oración, ayudan en la gestión de los proyectos, en la búsqueda de fondos económicos, pueden aportar a nivel de la formación, como el caso de este servidor, y pueden dar cuotas económicas también para el mantenimiento de la asociación. Pero esas personas no son propiamente miembros de Misevi, sino simplemente colaboradores. Pueden ir a misión con los miembros si lo solicitan y tienen el permiso del Consejo Nacional. Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones para llegar a ser miembro de Misevi? Voy a basarme en una charla que dio el padre Benjamín Romo en el encuentro de Misevi realizado en México en el año 2003 y que les adjunto y les invito a leer. Son básicamente 5 condiciones. Lo primero, que la persona tiene que descubrirse llamada a la misión Allentes, es decir, debe tener vocación misionera, debe sentirse llamada por Dios a esto. Segundo lugar, esta persona debe emprender un camino de vida espiritual sólida. Sí, la misión exige una sólida espiritualidad basada en la lectura de la palabra de Dios, la Eucaristía, el rosario misionero y el cultivo de la virtud del celo apostólico. Tercero, la persona debe tener conciencia de que ha sido llamado a vivir la misión no solo como un francotirador, sino en comunidad, viviendo el valor de la fraternidad cristiana. Y para eso hay que vivir juntos. Entonces hay que estar preparado para vivir junto a otros y para vivir en fraternidad. En cuarto lugar, está la madurez humana del candidato. Debe desarrollar virtudes como la capacidad de escucha, la empatía, el saber reconocer los propios errores, el trabajar en sus propias limitaciones o debilidades, el reconocer las cosas buenas que pasan o que hacen los demás. Entonces, esa parte humana es sumamente importante, porque sin una sólida base humana no hay vida espiritual ni vida misionera que soporte el tiempo. Y por último, la persona debe tener un sentido de futuro y claridad en lo que tiene. Es decir, debe mirar con visión hacia adelante y tener claro su proyecto de vida. Otro punto que quisiera compartirles es solo recordar el artículo 6 de los estatutos, que pueden leerlo cuando quieran, ¿no? ¿Cuáles son los compromisos que asumen los miembros? Una vez que tú eres un miembro activo, que has pasado en la etapa de discernimiento, de apropiación de lo vicentino y de formación misionera, entonces tienes que vivir estos compromisos. El primero, entregarte con generosidad a las tareas misioneras,
que son asumidas ya no como un deber, una obligación, sino algo que sale como una necesidad del corazón. Entonces hay que asumir compromisos muy concretos de servicio y de evangelización, permanente, constante. Luego, profundizar en la espiritualidad vicentina, porque es un camino de toda la vida. Entonces los miembros activos buscan conocer cada vez más a San Vicente y a la espiritualidad misionera de San Vicente. En tercer lugar, deben tener una participación activa, es decir, presentar sugerencias, iniciativas, ideas para que la asociación avance. Luego debe estar dispuesto también a pertenecer al equipo coordinador nacional, es decir, a prestar el servicio de liderazgo en la asociación. También debe estar dispuesto a vivir la comunión de bienes. Y esto se concreta en el pago de las cuotas y en la aportación al fondo común. Está de más decirlo, pero debe haber un fondo común misionero del cual se saca para las actividades misioneras y sobre todo para el apoyo de los misioneros permanentes. Y por último, el miembro activo vive en formación permanente. Está todo el tiempo actualizándose y colaborando en la formación de los miembros, de los nuevos miembros, los que están en etapa de formación. Algo interesante que debemos tener muy claro es que a medida que vamos avanzando en la formación, en la asociación, primero somos miembros en formación, luego miembros activos, pero la meta que no hay que perder de vista es vivir en la misión de forma permanente y estable. Quiere decir que a una comunidad misionera estable no puede ir cualquiera. Tiene que tener ciertas características. A una experiencia misionera de los miembros en formación, bueno, puede estar abierta a algunas personas. Pero a experiencias misioneras para miembros estables o miembros activos, pues debe haber algunos requisitos porque no es para todo el mundo. Primero, la persona que va a una comunidad permanente debe tener una vida cristiana sólida. Es decir, no es un adulto en la fe, no es un neófito. Es una persona pues que tiene experiencia de los sacramentos, de la parroquia y que tiene una formación cristiana básica. Si no, pues no se puede avanzar en la asociación. Por eso, cuando buscamos futuros miembros, este es el perfil que nosotros estamos buscando. Gente con una sólida vida cristiana, que ya son adultos en la fe. En segundo lugar, estamos buscando gente sin cargas familiares. ¿Por qué? Porque un misionero activo debe poder ir y venir a donde los pobres lo necesiten. De forma a tempus, quod vitam, es decir, de forma temporal o de forma permanente. Entonces, eso implica que o ya ha criado a sus hijos, o no tiene hijos o carga familiar, o tiene cierta libertad, si es laico soltero o divorciado o viudo, pues para ir y venir. En tercer lugar, vuelve a aparecer la madurez humana. Esta persona tiene que tener un cierto nivel de madurez para poder vivir en comunidad. Comunidad de vida, comunidad de trabajo y comunidad de bienes. Entonces, gente que tenga algunas patologías evidentes o gente que no esté muy integrada a nivel de su maduración humana, no puede ir a una experiencia misionera permanente. Esta persona debe haber concluido la formación misionera integral, al menos un curso básico de misionología, por lo mínimo. Y debe, a lo largo de su tiempo en la asociación, haber adquirido lo que llamamos sensibilidad misionera, es decir, ser una persona que está abierta al diálogo con otros hermanos cristianos, al diálogo con otras religiones, al diálogo con los no creyentes. No puede ser una persona sectaria y cerrada. Y debe ser una persona abierta a inculturarse, es decir, a apreciar lo bueno que hay en todas las culturas y a ver las semillas de Dios en medio de unas culturas que son distintas a la suya. Debe adquirir el discernimiento y la prudencia, pues para saber qué hacer en cada momento, en su vida personal y en la vida comunitaria, y debe cultivar, como hemos dicho, el celo apostólico. Esas son las condiciones para ir de forma estable a una comunidad misionera, y por aquí tienen que ir el perfil de las personas que estamos buscando en la asociación. Por eso,
Entiendo que las personas que vienen por primera vez hoy a un encuentro de MISEVI y han sido invitados, es porque de alguna manera hemos o han visto en ella, quienes los han invitado, que tienen al menos estas tres primeras cualidades. Tienen una vida cristiana sólida, no tienen muchas cargas familiares y tienen madurez humana. Y para terminar, quiero compartirles una propuesta de futuro. ¿Cuáles podrían ser los caminos que puede seguir la asociación MISEVI en Venezuela en los próximos años? Lo primero, lo fundamental, lo básico, a mi juicio, en este momento para la asociación es la formación misionera específica. Oportunidades de formarse ha habido. Y precisamente estoy mostrando en la pantalla unas opciones de hace muy poquito tiempo. Es decir, que ustedes no han sabido estar atentos o aún no han desarrollado el radar misionero para detectar dónde hay buenas opciones de formación o no están conectados con los que tienen más experiencia de formación misionera que los vicentinos. Entonces hay que mirar un poco más allá de la familia vicentina para vincularse a experiencias de formación que son sólidas y que están avaladas por la iglesia. Estén atentos pues al siguiente diplomado de misionología que haga el IMPAS o la Conferencia Episcopal, y luego acaban de abrir el 7 de junio una escuela básica de formación misionera, las obras misionales. Si yo fuera ustedes, yo llamaría a las obras misionales y diría, tengo 5, 6, 7 candidatos para empezar ese curso. Pueden inscribirlo, aunque ha pasado el tiempo, nosotros nos ponemos al día. Porque ocasiones como estas no hay que dejarlas pasar. En segundo lugar está la animación misionera de la familia vicentina. Ese es el segundo reto que tienen por delante. Hincarle el diente a la animación misionera, comenzando en la fiesta de San Vicente y continuando con el mes de octubre, que es el mes misionero en la iglesia. ¿Y qué es eso de animación misionera? Me preguntarán ustedes. Son todas las acciones que pueden hacer desde sus comunidades parroquiales o en otras comunidades cristianas para recordar o avivar la dimensión misionera de todo bautizado. Todo cristiano es discípulo y misionero. Por eso está llamado a orar, a celebrar, a formarse y a cooperar con la misión. Entonces, estos 4 verbos son los que caracterizan la animación misionera. La oración misionera, Eucaristías, Rosario misionero, adoración eucarística, fiesta de los santos patronos de las misiones, San Francisco Javier y Santa Teresa. ¿Cuántas veces se nos ha pasado por debajo de la mesa la memoria de estos 2 santos? Además de orar y celebrar, hay que formarse. Entonces, hay muchísimos cursos de formación misionera que pueden no solamente hacer, sino ofrecer a otros cristianos. Evidentemente, donde hay gente de MISEVI, octubre no puede pasar bajo la mesa. Se tiene que notar en una parroquia que hay un grupo de MISEVI, porque todo el mes de octubre está sonando a misión. Y ustedes deben ser los primeros que promuevan en sus parroquias y en sus diócesis la cooperación misionera. Existe el DOMU, que es el tercer domingo de octubre, el Domingo Mundial de las Misiones, la gran cita misionera de la iglesia a lo largo del año litúrgico. Yo les pregunto, ¿qué van a hacer el próximo DOMU? ¿Cómo lo van a seguir? ¿Cómo lo van a celebrar? ¿Van a seguir dejándolo pasar debajo de la mesa sin pena ni gloria? ¿Y cómo van a apoyar a los misioneros lejanos si no apoyan a los de su propia tierra, que sí conocen? Es el caso del padre Francisco Armellini, misionero Paul, nacido en la ciudad de Barquisimeto, exalumno del Colegio San Vicente de Paul, que lleva varios años dando su vida en la misión de Mozambique, en África. Permítanme preguntarles, ¿cuántos oran por él?
¿Cuántos le dan apoyo moral escribiéndole? ¿Cuántos lo han saludado cuando ha venido por Venezuela? ¿Y cuántos, esto podríamos decirlo de Francisco, pero podríamos decirlo de todos los misioneros de Misevi? ¿Cuántos escriben a las comunidades misioneras de Misevi Internacional? ¿Cuántos conocen a la gente que está allí en comunidades permanentes? ¿Cuántos oran por ellos o hacen una videollamada para apoyarlos? Es como para hacerse un examen de conciencia. Mucho Misevi, pero no podemos apoyar a los misioneros solo de boca. Debe haber animación misionera permanente en sus comunidades y apoyo real y efectivo a los misioneros que están fuera de su país. Si no, seremos Misevi de nombre, pero no de espíritu. En tercer lugar, está la invitación a vincularse a las instancias eclesiales que promueven la misión en la iglesia venezolana. En primer lugar, están las obras misionales pontificias, que durante años han estado trabajando por la animación misionera. Este año están celebrando los 200 años de su fundación y los 100 años de elevación de las obras a pontificias. Entonces, una asociación laica misionera que no tenga absolutamente ninguna comunicación con las obras misionales pontificias es como si no existiera en la iglesia local. En segundo lugar, tienen que vincularse con Joven Misión, que es el servicio de animación y cooperación misionera juvenil de las obras misionales. Este servicio de jóvenes prestó una gran ayuda en el inicio de la Juventud Mariana para avivar la nota misionera aquí en el país. Y creo que les puede ser de gran ayuda, puesto que ellos hacen cursos más sencillos y experiencias misioneras a las que ustedes pueden enviar a sus miembros en formación. Quítense de la cabeza que todo lo tienen que hacer en la familia vicentina. Es importante que ustedes vivan experiencias con otra gente que está en la misma onda misionera que ustedes y que ustedes puedan participar, sobre todo los miembros nuevos que vienen ahora a la asociación, en estos campamentos misioneros juveniles que hace Joven Misión en distintos lugares del país. Y la tercera instancia a la que deben vincularse es el Consejo Misionero Nacional, que agrupa a los misioneros que trabajan en los 3 vicariatos apostólicos, sobre todo en los que trabajan en la pastoral indígena. Ser misionero en Venezuela y estar de espalda a la realidad de los indígenas sería una gran tragedia, porque si vamos a buscar a los más pobres, podríamos decir que en este país los más pobres son la población indígena, que ha sido diezmada por los criollos y que todavía está recluida en territorios lejanos, así como gente como si fueran leprosos del tiempo de Jesús, así mismo. Entonces, sería valiosísimo que en los próximos 3, 4 años algún miembro del equipo nacional pasase a colaborar como miembro del COMINA. Pero eso implica que ustedes tienen que hacer una opción por la atención a poblaciones indígenas. Entonces, hay que unir esfuerzos con la iglesia local para poder anunciar a Cristo. Por último, yo les invito a que en los próximos años puedan mirar hacia el sur y mirar hacia los pueblos indígenas para poder lograr la meta que nunca han podido concretar en estos 17 años de vida de formar una comunidad permanente de Misevi en Venezuela. Ya es tiempo, ya son adolescentes, ya van a llegar a los 20 años, entonces ya van a ser adultos, jóvenes. Entonces necesitan mirar hacia San Fernando de Apure, hacia Ciudad Bolívar, hacia Amazonas, hacia Ciudad Guayana, hacia Puerto Ayacucho, hacia el delta del Orinoco, porque es allá donde la iglesia está en situación adyentes. Son los 3 lugares de Venezuela donde podemos decir que se está en situación real adyentes. Y la invitación es también a mirar hacia los pueblos indígenas.
Quizá no puedan por ahora con esa carga. Quizá haya que empezar con pequeños pasos, visitas misioneras de larga duración a una nueva comunidad donde trabajar, que tenga condiciones similares a la misión Allende. Quizá los nuevos miembros puedan comenzar con pequeñas experiencias de corta duración. Y los miembros de pleno derecho sí deben salir de los campos de Sanare que ya están suficientemente visitados para ir más allá. Los 3 vicariatos apostólicos los esperan con los brazos abiertos. Si ustedes me piden consejo que les recomiende un lugar donde pueden ir, yo les recomiendo la misión del Tucuco, con los frailes capuchinos en la zona, en el occidente del Zulia, en la Sierra de Perijá. Vayan y quedarán enamorados y descubrirán la historia de un santo de la puerta de al lado, Fray Nelson Sandoval, de los capuchinos, quien acaba de morir hace menos de un mes a causa del COVID y del paludismo. Tal vez, si van al Tocuco, algo del espíritu de Fray Nelson, que hizo compromiso de vivir para siempre en la sierra con los indígenas, se les pueda contagiar. Hay mucho que hacer aún allá en la obra que él dejó. Pero por favor, no transformen a Misevi en una asociación para imitar las misiones populares de forma relativamente estructurada, porque Misevi no nació para esto, ni era el pensamiento de los fundadores. Los que quieran dedicarse solo a misiones populares, por aquí no es. Deberían fundar otra asociación. Pero Misevi es agentes para la misión más allá de las fronteras. Y con esto termino. Recordando la parábola de la semilla de mostaza. El reino de Dios es semejante a una semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas, pero que al caer en la tierra produce un gran árbol y llega a ser refugio de todos los pájaros del cielo. Sí, Misevi nació pequeño, pero está llamado a ser grande. En el corazón de todos están 3 palabras que son la preocupación y el sueño de todos los que estamos aquí en este encuentro. Crecer en formación, expandirnos y consolidarnos. Pero como la semilla de mostaza, hay que tener mucho cuidado. Entrega, trabajo, esfuerzo, para que crezca y se haga un arbusto donde todos los misioneros seglares vicencianos, los pasados y los futuros, los de ahora y los de siempre, puedan encontrar unas ramas fuertes donde anidar, sentir raíces y protección. Ojalá que Misevi se transforme en Venezuela en ese árbol frondoso que acoja a todos por igual. Les invito a terminar este encuentro invocando a María, Reina de las Misiones. No por casualidad, el icono mariano por excelencia de los misioneros es la imagen que reposa en la capilla de la Casa Madre de las Hijas de la Caridad en París. La Virgen con el mundo en sus brazos, en sus manos, ofreciéndolo al Padre. El mundo coronado por la cruz de Cristo. Pidamos a ella, la Reina de las Misiones, que nos ayude. Y también pidamos al patrón de las misiones, a Francisco Javier, que nos dé ese celo por ir más allá, que no tengamos miedo en donar nuestra vida más allá de las fronteras. Pidamos también a la recientemente beatificada Paulina Yaricot, que nos ayude a vivir como ella la vocación laica en función de la animación y el apoyo de los misioneros. Les dejo algunas preguntas para el trabajo. Les invito entonces a que se den unos minuticos para tomar notas, pensar. Pueden dialogar en parejas primero sobre qué les ha llamado la atención y luego irse a los grupos
y responder estas preguntas. Les voy a dejar esta bibliografía en PDF que les va a ser muy útil para seguir profundizando en la identidad y el espíritu de la asociación. A ustedes, gracias por la invitación y que pasen un feliz día de encuentro. A Blanca, a Carmen, a Luis, a todos aquellos que hicieron posible esta charla, gracias por la invitación.